¿Qué tal, amigos de Parrilla Deportiva Fondo? Los saludo con mucho gusto. Hoy, a nombre de Fernando Cruz González, soy Ángel Huerta Ruiz y comenzamos platicando de los dos juegos que llaman poderosamente la atención en esta jornada 7 del fútbol mexicano. Y es que, digamos, el fútbol que presume ser llamativo, al menos en el papel, se concentra todo en la capital de la República Mexicana, porque se jugará hoy a las 5 de la tarde, este sábado a las 5 de la tarde, Cruz Azul contra Guadalajara, un partido que algunos consideran clásico, otros dicen que todavía no alcanza los tintes para ser llamado de esa manera. Y el domingo, el encuentro entre los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el América, un juego que sin duda alguna es un clásico, una rivalidad añeja, una rivalidad que se fue formando desde la década de los 70 y que actualmente mantiene dividido a los dos equipos. Los dos, bueno, más bien el Pumas América, digamos en el terreno un poco fuera de lo deportivo, pinta desafortunadamente para ser un juego de alto riesgo por el hecho de que las dos barras, más bien la barra de Pumas o las barras de Pumas y la barra del América, tienen constantemente enfrentamientos. Ojalá haya un dispositivo de seguridad importante por parte del gobierno del Distrito Federal, porque el jueves en la Junta, imagínense, irónicamente, en la Junta que hace las autoridades del DF para evitar la violencia o para tratar de ponerse de acuerdo la Junta de Seguridad entre las porras importantes de Pumas y América, al final hubo unos enfrentamientos en la plancha del Zócalo capitalino y decía la barra de Pumas que fue algo que no los involucraba ni a ellos ni a barristas del América, cosa que la verdad me parece poco creíble, ¿no? Si saliendo de una junta en el que se citan, las autoridades del DF, la directiva de Pumas, la directiva del América o representantes de Pumas América y las dos barras para tratar de que haya un clima de tranquilidad. Es importante lo que hagan las dos directivas, pero sobre todo las autoridades del DF. Pero bueno, en el plano deportivo estamos hablando de este juego, ya que estamos hablando de Pumas América, dos equipos que llegan en condiciones completamente diferentes. Por un lado, el equipo que será local, los Pumas, realmente se han ido desinflando con el transcurrir de las semanas. Un equipo que su última victoria fue en la jornada 3 ante Toluca y que ha demostrado tener poco ritmo, poca intensidad, poco fútbol. Yo creo que inició bien Pumas el torneo, al menos demostrando ese dinamismo, esa alegría, ese digamos, un estilo vertical, ese buen fútbol. Sin embargo, lo ha ido perdiendo. Para muestra clara lo que pasó la semana pasada en Tijuana, donde terminan siendo goleados por el equipo de los Xolos, y ahora pues con la misión de ganarle al América, porque no solamente representa una motivación este tipo de encuentros, sino porque además el tren de la liguilla se le empieza a escapar al equipo de Universidad. Y bueno, es curioso porque en los últimos torneos los mejores partidos de Pumas en la temporada son precisamente con el América. Entonces, partiendo que Pumas viene, digamos, en una mala racha y que América por su parte viene con el mejor ánimo posible luego de haber ganado 5-0 al equipo de Jaguares de Chiapas la jornada pasada, una América que parece que por fin hasta la jornada 6 encontró ese estilo que tanto prometió Gustavo Matosas y la directiva y sus aficionados y los medios, de que iba a ser un equipo espectacular, de que iba a ser un equipo que ganara, que gustara, que goleara, esa frasecita que a veces se hace moda pero que no se pone de manifiesto. Ojalá el América tenga la capacidad, por el bien de sus aficionados, de demostrar que Gustavo Matosas sí tiene esa facultad de poder hacer que su equipo no solamente gane, sino que además brinde un gran espectáculo para la tribuna, que sea un fútbol de corte ofensivo, un buen manejo de la pelota. Y bueno, al parecer va retomando el rumbo en América en ese sentido, porque sí, el inicio del torneo fue bastante irregular para las Águilas, y bueno, pues ahora con ese antecedente de meter 5 goles a Jaguares de Chiapas en un partido en el que despertó la ofensiva americanista, incluso están como la segunda mejor ofensiva del torneo y haciendo grandes cosas. Se parecía que iban a extrañar a Darwin Quintero en el juego ante Jaguares, sin embargo pues fácilmente quedó olvidado. Oribe Peralta ha tenido un muy buen torneo, 4 goles, y me parece que en América poco a poco va a empezar a mejorar.
porque sí, como lo decíamos con Fernando, desde que se dio a conocer la salida, pasaron muchas cosas rápido, o pasaron cosas muy rápido en el América. Primero el campeonato, en esa semana el campeonato increíblemente se hablaba más en los medios de comunicación y en el propio interior del América de problemas con Mohamed, que había metido el equipo hasta la final del fútbol mexicano, a la postre campeón. Bueno, pues resulta que ya se había, antes de disputar la final, los 2 juegos contra Tigres, ya sabía que iba a ser despedido porque ya habían negociado con el señor Gustavo Matosas. Entonces, bueno, la promesa que tenía Ricardo Peláez, John de Luisa, Romano se enfoca más en cuestiones administrativas, pero sí, la estructura desde arriba, desde Emilio Azcárraga, después cómo va bajando con John de Luisa, y después cuando está en el organigrama está John de Luisa, y se divide en el área administrativa, que está a cargo de José Romano, el área deportiva a cargo de Ricardo Peláez. Decían que el América con Gustavo Matosas hacía la apuesta porque iban a recuperar lo que al americanismo le gusta, que no es solamente es ganar, sino meter muchos goles, sino jugar de manera muy atractiva. Por ahí dicen que preferimos ganar 5 o 4 a ganar 1-0, o sea que aunque les metan 4 goles, pero meter 5. Entonces, bueno, pues supuestamente esa es una de los ideales del América, por decirlo así, o de los preceptos del América, y llegó Gustavo Matosas con esa misión que no había podido cumplir en 5 jornadas, hasta la pasada ante el equipo de Jaguares, que sin duda alguna no se enfrentará al mismo escenario. De entrada, un campo hostil, un campo en el que regularmente sufre, y un campo en el que se enfrenta un equipo que decíamos que siempre tienen como un empujón anímico los jugadores de Universidad cuando enfrentan al América. En el pronóstico el partido apuntaría claramente como favorito al equipo de Cuapa. Sin embargo, insisto, en este tipo de juegos, incluso la temporada que terminó en diciembre, donde América es campeón, cuando se enfrentaron en el Estadio Azteca, todo el mundo daba como amplio favorito al equipo del América. Yo no escuché a nadie que dijera que Pumas podría dar lo que hubiera sido una campanada, y terminó siéndolo porque ganó Pumas contra viento y marea, y al final de cuentas terminó teniendo también una pésima temporada. Y en América ya decíamos, bueno, no pésima temporada, pero bueno, lo que yo insisto, estos equipos deben estar diseñados para ser campeón. El América lo logró, corrieron a Mohamed, y ahora con Matosas se enfrenta al primer juego importante que tiene el América en esta temporada, es esta fecha ante el equipo de Pumas. Y decíamos que el fútbol que llama la atención en esta fecha se concentra en la capital de la República, porque este sábado a las 5 de la tarde en el Estadio Azul se enfrenta Cruz Azul contra Guadalajara. Si bien es cierto, comentábamos en el juego anterior, Pumas América, 2 equipos que llegan con realidades distintas, podríamos más o menos hablar de lo mismo en este juego, porque Cruz Azul se mantiene como líder del torneo, líder compartido, se mantiene como invicto. Parece que está haciendo bien las cosas el equipo de Luis Fernando Tena. Incluso en ese juego de la fecha anterior, el último juego que tuvo la máquina, que gana, se podría pensar, y si nada más se analiza o nada más se saca una deducción, una conclusión a partir del marcador, dices, bueno, le ganó 2-1 a un Querétaro que ha tenido una mala temporada, es un resultado gris para el equipo celeste. Sin embargo, analizando el partido, fue Cruz Azul ampliamente superior, y quizá lo que pecó el equipo de Tena, o lo que le falló al equipo de Tena, fue la contundencia, fue tener mayor definición. Claramente tuvo 6 llegadas de gol que podría haber concretado. Sin embargo, bueno, nada más terminó ganando 2-1 con un penal que convierte a Lemao, que finalmente el brasileño está cumpliendo con la cuota goleadora, un jugador del que se conocía muy poco, hay que decirlo. Yo creo que el propio Tena tenía claro qué le iba a ofrecer este futbolista. Y el otro gol que hace el Chaco Jiménez, Cristian Jiménez, el Chaco Jiménez, que además es histórico porque llega a 100 goles en el fútbol mexicano. Me parece que a veces no se ha dimensionado lo que ha hecho Cristian Jiménez, pero por supuesto que yo aplaudo que jugadores de esta naturaleza, de estas características, vengan a la liga del fútbol mexicano. Llega a 100 goles, quedará ahí como la marca, etcétera, pero sí, yo creo que le hace falta la definición a Cruz Azul.
Habrá que ver porque todavía estaba en duda hasta antes del partido, todavía está en duda si jugará el paraguayo Roque Santa Cruz, que recordar que no ha podido lucirse porque ha estado lesionado. Sin embargo, se mencionó al inicio de la semana que ya estaría listo para este juego. Sin embargo, parece que todavía no está confirmado. Será interesante, por supuesto, si juega, ver qué ofrece, porque todavía tiene el fútbol que lo llevó a jugar en las mejores... Sí, claro, que lo llevó a jugar en las mejores ligas del mundo, a Roque Santa Cruz. Y bueno, Cruz Azul, decíamos, al parecer está teniendo un buen arranque del torneo. Y yo digo al parecer porque ya sabemos cuál es la historia de este equipo. Ya sabemos que puede tener un buen torneo, terminar como líder o en los primeros lugares, hacer una liguilla aceptable, tirando la buena, y llega a la final y pasa exactamente lo mismo. Entonces, digamos, para evaluar una buena temporada o no, aunque suene obvio, pues sería hasta que el equipo pueda quitarse con ese lastre y con esa como maldición, ya le dicen algunos, de Cruz Azul, de no poder ganar campeonatos. El equipo de la máquina, frente a unas Chivas que pues están con la sintonía diferente, porque el Guadalajara, como lo hemos dicho hasta el cansancio, su misión es salvarse del descenso, y el Chapo de la Torre está entre comillas cumpliendo con lo que prometió, porque está sacando puntos de manera incluso bastante dolorosa, sufriendo mucho, tanto el Chepo como el equipo en general, sufriendo mucho en el terreno del juego, y bueno, al final de cuentas sacando los resultados. El empate ante Veracruz finalmente no es del todo malo, y sobre todo Guadalajara, pues más allá, aunque no lo van a reconocer nunca, más allá de lo que hagan, de si ganan, empatan o pierdan, siempre tienen el ojo puesto en lo que hagan los demás equipos, en específico el cuadro de Leones Negros, que parece, por lo que hemos visto en estas 6 jornadas, que es el condenado a irse a la división de ascenso, aunque yo creo que esto se va a definir hasta el final, hasta la última jornada. Yo creo que se va a saber quién es el equipo que se va a la liga de ascenso, pero Guadalajara tiene que empezar a mejorar el fútbol, porque no solamente se trata de ganar puntos como sea, de sumar puntos como sea, sí tiene que mejorar el fútbol, y eso seguramente le ayudará o lo pondrá más cerca al equipo del Chapo de la Torre de poder obtener una victoria que ya le hace falta al equipo de Chivas ante Cruz Azul. Yo pienso que va a ser un juego cerrado. A mí todavía no me convence del todo el equipo de Luis Fernando Tena, el Cruz Azul, y me parece que Guadalajara, si se relaja un poco, en verdad, el ambiente en el equipo, si Chepo de la Torre no está con esa tensión que tanto daño le hizo, al menos en la última experiencia que tuvo en la dirección técnica antes de llegar a Chivas, que fue con la selección mexicana, que se veía un técnico estresado, un técnico cansado, un técnico que, como decía Javier Ascargorta, este técnico español, al fútbol se juega como se vive. Es como una analogía de que lo que pasa con el entrenador se transmite claramente en el equipo. Hay ejemplos clarísimos de cómo un equipo adquiere la personalidad de su técnico dependiendo de la personalidad del propio entrenador. Un caso así común y de todos reconocido, el Real Madrid de Mourinho. En la época en que estaba Mourinho en el Real Madrid, jugaba al muy estilo de Mourinho, un equipo agresivo, un equipo hasta irrespetuoso, poniéndolo en términos de fútbol, que cometía muchas faltas, etcétera, y jugando al contragolpe, que finalmente no les gustaba a los madrilistas, y ahora le está funcionando muy bien con el Chelsea, retomando ese ejemplo de Mourinho. Pero bueno, yo creo que sí le está transmitiendo ese estrés a las Chivas el Chepo de la Torre, y por el bien del equipo ojalá se relaje y ojalá sea un buen juego este Cruz Azul contra el equipo de Chivas. Los dos juegos pintan para ser un lleno absoluto, y lo único malo o lo único que me deja dudas es que cuando se hablan de este tipo de partidos, cuando hablamos de juegos que podrían ser como clásicos, juegos de los que se comenta tanto, se espera tanto, se tiene tantas expectativas, luego terminan por el clásico, ¿no? Les dicen que es el clásico, pero el clásico empate y luego peor a 0 goles. Veremos qué es lo que pasa. Chivas contra Cruz Azul, hoy a las 5 de la tarde en la cancha del Estadio Azul, y mañana, este domingo, Pumas contra el América a las 12 del día en Ciudad Universitaria, un horario que yo todavía no entiendo por qué siguen jugando a esa hora cuando se ha demostrado que el mejor fútbol se ve de noche. Pero bueno, no, ni pretexto tienen para decir que Pumas no puede jugar de noche cuando en la Copa MX utiliza ese horario a las 8, 9 de la noche, 7, 9 de la noche. Pero bueno, por mi parte es todo. Nada más un dato importante del Cruz Azul Chivas.
va a ser un duelo también muy estratégico. Los dos entrenadores se conocen a la perfección desde que jugaban juntos en Cruz Azul, el Chepo de la Torre y Luis Fernando Tena. Se hizo una buena amistad a tal grado de que cuando llega el Chepo de la Torre a dirigir a la selección mexicana, llama a Luis Fernando Tena para ser su mancuerna, para ser su auxiliar técnico, y bueno, dieron el resultado más importante, que fue cuando el Chepo confió, porque tienen una muy buena relación, confió en Tena para que él encabezara al equipo que iba a ir a las Olimpiadas de Londres 2012, y que al final de cuentas terminaron, como todo el mundo sabe, ganando la medalla de oro ante Brasil. Entonces son técnicos que se conocen a la perfección, que analizan muy bien el fútbol. Entonces igual será, yo pienso, un duelo atractivo, o al menos eso espero. No me quiero imaginar que los dos equipos se vayan a encerrar. Pero bueno, les mando un saludo, amigos. La próxima semana esperemos que ya esté con nosotros Fernando Cruz González, y yo me despido. Soy Ángel Huerta Ruiz. Esto fue Parrilla Deportiva a Fondo.